La rodilla es muy importante, la articulación que encontramos intermedia en el miembro inferior tiene que conciliar dos imperativos también importantes que son dar una gran estabilidad en extensión, recibir el peso del cuerpo y tiene brazos de palanca de longitud importante, lo que es el fémur y la pierna, y tiene que adquirir gran movilidad o la suficiente movilidad una vez que se inicia la flexión, para poder orientar justamente el pie en las diferentes actividades, ya sean caminar, carrera, marcha, salto, etc. No, con esto no va. Bueno, vamos a hablar de qué es una articulación sinovial, ¿no es cierto? En una cápsula tiene una membrana sinovial. Es una articulación compuesta porque son más de dos huesos que la constituyen, fémur, tibia y rótula, y es compleja por la presencia de meniscos. Bueno, sabemos que es una diartrosis, tiene una mecánica complicada y está conformada principalmente por la articulación tibiofemoral. Acá tenemos una vista de perfil y lateral, porque acá vemos que está el peroné también incluido en esta imagen. La articulación tibiofemoral y la articulación fémoro-patelar o fémoro-rotuliana. Yo no tengo secretario y secretaria, nadie, nadie viene a manejar, ¿no? Nadie. A ver, ¿llega hasta allá? Vamos a pasar rápido, entonces. Bueno, a ver, ¿no? Acá abajo. ¿Llega? Abajo, 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 pero todavía quedamos ahí, acá. Ahí, ubícate ahí, pero todavía no me pasa. Bueno, decimos que como género articular la vamos a considerar como una bicóndilo-troclear. ¿Por qué? Sabemos que el principal movimiento de la rodilla es la flexo-extensión, pero al realizar una flexión podemos realizar movimientos de rotación. Entonces, por esa superficie decimos que es bicóndilo-troclear. Vamos a ver que los tres centros articulares, tanto de la cadera, de la rodilla como del tobillo, se van a alinear en una misma recta, que es lo que consideramos el eje mecánico del miembro inferior. Pero teniendo en cuenta la forma que tiene el cuello, ¿se acuerdan de la forma que tiene el cuello del fémur? Vamos a ver que la diáfisis del fémur, si la seguimos, no se corresponde con el eje mecánico, sino que como que se inserta en ángulo con la tibia y va a formar un valgus fisiológico, que es de aproximadamente entre 170 y 175 grados, que es lo que tenemos acá. Acá en esta imagen también vamos a ver el eje de flexo-extensión, que es un eje horizontal, y vamos a ver que si nosotros trazamos la bisectriz de ese eje, ¿no es cierto?, que teníamos del miembro inferior, con ese eje de flexo-extensión, no vamos a obtener dos ángulos iguales, sino que el de arriba va a ser menor que el de abajo, fíjense, de 81 y de 93. ¿Qué consecuencia trae eso? Que nosotros al flexionar no va a coincidir la pierna totalmente con la parte posterior del muslo. ¿Se acuerdan cuando variaba el eje de los dedos, por ejemplo, y al hacer la flexión, se iba haciendo más oblicua? Es lo que sucede cuando nosotros flexionamos la pierna, que no se orienta directamente en la misma línea del muslo, sino que se orienta más hacia adentro. El talón toca con la cola, no hacia el lado externo, sino hacia adentro, por esa diferencia. Otra característica es que las caderas están más separadas que los tobillos
Y eso va también tener con el valgo fisiológico en cuanto a la diferencia de género. Las mujeres tienen la pelvis más ancha, generalmente adaptada a la función de concepción y de embarazo. Por lo tanto, puede ser que este ángulo esté más acentuado en las mujeres que en los hombres. Ahora sí. Bueno, está bien, justo porque por ahí hay intermedio, entonces le va a ocupar espacio, pero estamos hablando nada más de planimetría, que vamos a ver los ejes que tenemos, el eje transverso, que va a permitir los movimientos de flexo-extensión, un segundo grado de libertad, que es el eje longitudinal, que pasa por la pierna con la rodilla siempre en flexión, que nos va a permitir los movimientos de rotación. Y acá también está esquematizado un eje que en realidad no es un eje de movimiento en sí, sino que hay un cierto movimiento de lateralidad de la rodilla de 2 a 3 centímetros que se da solamente por la holgura mecánica, y que es necesario ese movimiento para que justamente que la pierna pueda adaptarse a las diferentes condiciones del terreno que va a pisar. Pero los ejes son el transversal de flexo-extensión y el longitudinal. Seguimos. Bueno, no tanto tampoco. Bueno, los movimientos de flexo-extensión, cuando nosotros vemos la posición de referencia, el eje de la pierna es la prolongación del eje del muslo. Está en extensión ya relativa. Si nosotros queremos realizar una extensión, va a tener que ser una extensión relativa partiendo de cualquier punto de la flexión hacia la extensión. Y hay un cierto grado de extensión que es de 5 a 10 grados, que se da sobre todo de manera pasiva, y que cuando es mayor que esa amplitud que se da en la marcha, ahí lo tenemos en esa imagen, ya es patológico y pasa a llamarse genu recurvatum. Hasta esa 5 o 10 grados está dentro del rango normal de extensión. Luego vamos a ver que la flexión va a variar, la flexión activa, y podemos también tener flexión pasiva, va a variar según la posición de la cadera. ¿Por qué? Porque acá tenemos músculos biarticulares también. Entonces, fíjense, con cadera flexionada, la flexión de la rodilla llega a los 140 grados. ¿Quién realiza la flexión de la rodilla? Los isquiotibiales. Y los isquiotibiales son extensores de cadera. Entonces acá tienen su mejor, digamos, la posición ideal para flexionar la rodilla, por eso es amplio el movimiento. En cambio, cuando nosotros tenemos la cadera extendida, la flexión va a ser de menor amplitud, porque los isquiotibiales van a estar realizando extensión de cadera y flexión de rodilla. Y de manera pasiva podemos hacer que la parte posterior del muslo con la de la pierna tomen contacto y llegar a los 160 grados, donde el tope van a ser el contacto de las partes blandas. ¿Estamos? Bueno, la rotación de la rodilla la medimos siempre, por supuesto, en esta posición, o sentada, o si es pasiva, la podemos tomar en decúbito prono. Si es activa, vamos a guiarnos por la ubicación del pie, que ya en condiciones, digamos, normales, la posición de relajación es ya con una cierta rotación externa del pie. En la rotación interna interviene el movimiento también de aducción del pie, y llegamos a los 30 grados, cuando la punta del pie mira hacia adentro. Cuando la punta del pie mira hacia afuera, hablamos de rotación externa, que es de aproximadamente 40 grados.
Acuérdense que siempre las amplitudes van a encontrar variaciones según los autores. Nos vamos a basar en esto de Capangi, pero van a encontrar otros autores donde habla de otras amplitudes, pero nos vamos a basar en esto. La rotación axial pasiva, que la podemos hacer en decúbito prono y llevamos el pie hacia adentro y hacia afuera, va a aumentar esa rotación activa unos 5, 10 grados más. Rotación interna de 35 y externa de 45, 50. ¿Estamos? Bueno, y también tenemos que ver que existe una rotación que es automática y que se da, ahora vamos a ir viendo, cuando se da la extensión, cuando iniciamos el paso, hay una rotación externa automática. Y cuando iniciamos la flexión, va a haber una rotación interna automática, que ahora vamos a ver que es por diferencia de los cóndilos, diferencia en la oblicuidad de los ligamentos laterales, y otros factores que ya los vamos a ir viendo. Pero esto lo pueden tomar como una mnemotecnia: extensión, rotación externa, flexión, rotación interna. Es automática y son de unos pocos grados. ¿Estamos? Seguimos. Bueno, los componentes óseos. ¿Qué estamos viendo acá? Una imagen también lateral donde vemos el cóndilo lateral. Vamos a ver que los cóndilos, ¿cómo son los cóndilos? Son convexos. Tenemos las cavidades glenoideas. ¿La cabeza del peroné forma parte? No, pero lo que sí da es lugar a inserción de músculos y de ligamentos que sí tienen que ver con la rodilla, pero no forma parte. Y después tenemos acá algo importante en la parte anterior de la tibia, la tuberosidad anterior de la tibia, donde se inserta alguien muy importante para la rodilla, que es el ligamento rotuliano. Y acá tenemos la cara posterior de la rótula. Fíjense que tiene, es uno de los cartílagos más reforzados porque recibe mucha presión. Y fíjense que tiene una cresta media y dos carillas laterales. La cresta media se va a corresponder con la tróclea femoral. ¿Pasamos? Bueno, acá tenemos una imagen como si hubiéramos abierto la articulación, donde tenemos acá los cóndilos, la rótula. Fíjense que tiene la cresta media, que coincide con una cavidad en la parte media también, con la garganta de la polea troclear, ahí. Y fíjense que acá tenemos diferencias entre un cóndilo y otro, y acá tenemos las cavidades glenoideas y los meniscos. Acá vemos otra imagen, un corte, donde podemos ver el tejido esponjoso, y fíjense cómo la carilla lateral del fémur sobresale más y la de la rótula también. Eso va a tener una consecuencia que va a evitar que la rótula se luxe hacia este lado, el que esta carilla lateral del fémur sea más desarrollada. Ahora vamos a ir viendo. Y acá vemos en la parte interna, donde vemos las cavidades glenoideas, los cóndilos, y en la parte interna vemos algo que ya conocemos de anatomía, que se llaman ¿qué? Los ligamentos cruzados. Bueno, las superficies de la flexoextensión. Algunos autores describen, sí, a la articulación como bicondilia desde el punto de vista anatómico, pero mecánicamente es una troclear. Entonces acá tenemos los dos tipos de articulaciones que encontramos, la femorotibial, femoropatelar, están incluidas en una misma articulación anatómica, es decir, hay una sola cápsula articular, y vemos que los cóndilos femorales son convexos en ambos sentidos, forman las dos carillas de la polea y se asemejan a las ruedas de tren de aterrizaje doble, como las mostramos ahí. Podemos compararlo a los cóndilos. Y acá tenemos, fíjense, las dos cavidades que se unen en su parte media con una cresta que se prolonga hacia adelante por la superficie de la rótula, de la patela en la parte anterior. Esta sería la parte posterior de los cóndilos. ¿Se entiende eso?
Bueno, por delante, bueno, es lo que ya dijimos. ¿Se entendió cómo están conformadas las superficies de la rodilla? ¿Sí? Bueno. En cuanto a los platillos tibiales, vieron que si la cresta, como dice Capangi, media, sería longitudinal y abarcaría todo el segmento, si fuera adelante atrás, por ejemplo, la que vemos en la rótula, estaría en la tibia también, no se podría producir la rotación. Es por eso es que solamente se limita esa elevación a la parte media de la superficie tibial, para permitir justamente la rotación. Y ese pivot, esa parte central, lo forman las espinas tibiales, la vertiente externa de la glenoide interna y la vertiente interna de la glenoide externa. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta, chicos, por ahí? Eso en cuanto a la conformación. Después también, con respecto a los cóndilos, vamos a ver que vistos en la cara inferior, este es el externo y este es el interno, vamos a ver que hay diferencias también entre uno y otro. El externo, fíjense, y el interno. El interno es más angosto y fíjense que es más divergente que el externo, ¿sí? Se abre más, ¿eh? Además, vamos a ver si viéramos el perfil. Bueno, acá tenemos que los centros de curva no son uniformes, o sea, el cóndilo no es una superficie perfectamente redondeada, sino que es irregular. Por lo tanto, los centros de movimiento también van a ir cambiando, van a ir rotando. A medida que gira o que se mueve esa superficie, va a cambiar el eje de giro, es decir, va evolucionando a manera de espiral, va describiendo una espiral. La escotadura intercondilia está en el eje de la garganta troclear, la carilla externa de la tróclea es más prominente que la externa, y curva de los cóndilos en el plano sagital, las líneas de los centros, que lo que dijimos, describen una espiral que no es uniforme y es diferente para cada cóndilo, ¿ven? Van describiendo, a medida que se mueven, va evolucionando el eje de giro. Bueno, fíjense que las glenoides son también muy diferentes. Estamos hablando ya de la tibia, las superficies tibiales. La glenoide interna, fíjense la forma que tiene. Es cóncava. Es cóncava tanto en sentido antero-posterior como transversal. En cambio, la externa, fíjense que es como convexa, es convexa en sentido antero-posterior. Y eso va a tener como consecuencia que el cóndilo externo va a ser más inestable sobre esa cavidad que es convexa. Y va a depender principalmente del ligamento cruzado antero-externo, que se va a insertar en la tibia por su porción anterior, y va a tener que ver entonces con la estabilidad de ese cóndilo externo. Bueno, por otra parte, los radios de curvatura de los cóndilos y las glenoides no son iguales y se crea una discordancia de las superficies, por lo que la articulación de la rodilla es una articulación no concordante, por supuesto, y el restablecimiento va a estar justamente dado por los meniscos, que son muy importantes en esta articulación, y que se van a adaptar y van a tener una forma tal que permitan que los cóndilos se adapten a esas cavidades que son diferentes. Bueno, vamos a ver que tenemos una cápsula articular, que es un manguito fibroso que abarca las dos superficies y que vamos a ver que es como si tuviera un cilindro hundido en la parte posterior. ¿Por qué? Porque se
adapta a la escotadura intercondilia y a la porción de la tibia que se encuentra entre las espinas, en la parte central. En la parte anterior, fíjense que va a tener un orificio donde se engarza la rótula. La rótula también va a formar parte, va a estar rodeada por esa cápsula articular. En la cara anterior, bueno, ya dijimos, y la inserción femoral va a rodear, fíjense, por ambos lados, ahí, acá, vamos a tener un ligamento, perdón, un músculo que es el músculo popliteo, que va a tener relación en la parte externa, y por detrás y por arriba rodea el borde posterior del cartílago condilio y pasa por debajo, fíjense, de las inserciones de los gemelos en la parte posterior. Y ahí en esa parte posterior la cápsula es muy importante, está muy engrosada y forma lo que se llama las cáscaras condilias o los casquetes condilios, que es un refuerzo muy importante de la parte posterior de la cápsula. Fíjense acá cómo pasa por arriba y además tienen lo que llamamos fondos de saco que le van a dar una mayor amplitud tanto el anterior como los laterales, que son muy importantes para permitir la mayor amplitud de movimiento. La inserción capsular, fíjense, que pasa rodeando prácticamente toda la superficie articular y penetra también en la parte posterior, fíjense, e involucra la inserción de los ligamentos cruzados, que muchos autores lo dan como espesamientos de la misma cápsula. Están en relación íntima con los ligamentos cruzados. Y esta sería la parte axial de los cóndilos, es decir, si nosotros cortamos los cóndilos y los miramos por dentro, ¿cómo pasaría por dentro la cápsula en escotadura intercondilia? ¿Sí? Y acá ahí teníamos el popliteo en la imagen ahí. Bueno, paquete adiposo de la rodilla. Esto simplemente es para saber que en esa porción anterior entre la rótula y la superficie tibial existen espacios que son ocupados sobre todo por tejido graso que sirve más que nada para tapa agujeros. Sirven como relleno en la parte anterior de la articulación. Y las plicas son pliegues sinoviales también que podemos encontrar infrecuentes, que se encuentran sobre todo en el feto o después van desapareciendo a medida que el individuo va creciendo. En lo que se refiere a capacidad articular, sabemos que cuando hay una hemartrosis, una hidrartrosis, alguna afección que aumente el líquido sinovial, que es muy poco, en realidad es escaso, se produce un aumento de la capacidad y lo que van a hacer es ocupar esos fondos de saco, van a bombar la parte anterior o posterior de la cápsula. Si está en extensión, ¿qué va a pasar? La parte posterior, los gemelos van a presionar y el líquido se va a ir hacia adelante. Si está en flexión, ¿qué va a pasar? El líquido se va a ir desplazado hacia atrás. Y existe una posición intermedia, que es el de la semiflexión, que es el que adopta un individuo que tiene un gran edema y dolor, donde el líquido está, o la sangre que está acumulada, se reparte entre todos los espacios, ¿no? Eso es para que sepan que de esa manera se va ubicando, porque si no, imagínense que si no estaría en los fondos de saco eso, no se podría mover la articulación y habría que pinzar antes que nada, punzar. Bueno, en condiciones normales el líquido sinovial es escaso, permite los movimientos flexo-extensión, aseguran el barrido permanente de la superficie por la sinovia, aseguran la nutrición del cartílago articular y la lubricación de las zonas de contacto. Pasamos. Importante saber sobre la irrigación de la articulación, que hay una red arterial articular de la rodilla
que se extiende alrededor de ella. Ramas para la rodilla, geniculares o articulares, de la arteria femoral y poplitea, y ramas recurrentes anterior y posterior de las arterias recurrentes tibial anterior y circunfleja fibular. Fibular es lo mismo que decir fíbula, que es peroné. Ulna, tibia, fíbula, peroné. Para relacionar. La rama media de la rodilla de la arteria poplitea perfora la membrana fibrosa de la cápsula articular e irriga los ligamentos cruzados, la membrana sinovial y los bordes periféricos de los meniscos, que están bien irrigados. Los bordes periféricos. Bueno, las bursas o las bolsas, dijimos, serosas de la rodilla, lo que tienen como función es reducir la fricción y servir como cojín para amortiguar un movimiento. Que son las que vimos, la que estuvimos viendo ahí, pero que les quede la imagen más clara para que las recuerden. Bueno. No, pero lo van a tener en el Power. Así que esto se lo subo, así que lo van a tener igual. Vamos a ir medio así para que ustedes entren en tema, digamos, en clima con la rodilla. Bueno, los meniscos articulares. Sabemos que los meniscos son diferentes, el interno del externo, por las razones que dijimos. Una, porque los cóndilos son diferentes. Recuerden que el cóndilo interno es más divergente, más angosto, las cavidades glenoideas son diferentes, la externa es convexa anteroposteriormente, en cambio la interna es cóncava en todos los sentidos. Por lo tanto, los ligamentos también van a tener una forma diferenciada. Se usa, si recuerdan, la mnemotecnia, la palabra Citroën. El interno tiene forma de C, que es más abierta, y el externo tiene forma de O, es decir, que es más cerrado. Además tienen tres caras, una cara interior, una cara periférica, que es donde se inserta la cápsula, y una cara inferior que está en contacto con las cavidades glenoideas. Esos meniscos, fíjense que se dice que tiene la forma como que si uno coloca una esfera sobre una superficie plana, lo que le falta para rellenar esa esfera en contacto con la superficie plana es lo que formaría el menisco. ¿Se entiende? Para que se vea la forma que tienen, que es para adaptar las dos superficies. No están libres en la superficie articular, sino que tienen conexiones muy importantes desde el punto de vista funcional. Tienen forma de cuña, amortiguan el peso y las cargas, y vamos a mirar acá cómo están dispuestos. Este es el menisco interno, menisco externo, unido en la parte anterior por un ligamento que se llama ligamento transverso, y lo van a encontrar también como ligamento yugal. ¿Recuerdan dónde están libres en las superficies articulares, o a quién están unidos los meniscos? ¿Están unidos alguno o se insertan en alguno de los dos huesos los meniscos? A la tibia. ¿A qué parte de la tibia? A las superficies pre y retroespinal a través de los cuernos o astas anterior y posterior. Si el interno tiene forma de C, van a estar más separadas sus inserciones, y el externo, que tiene forma de O, van a estar más próximas. Es decir, que van a estar fijos por esos cuernos, y el resto de los meniscos va a acompañar el movimiento y se va a deformar también. Además, vamos a ver, fíjense, que decíamos que en la periferia no estaba libre, sino que estaba en relación con ¿quién? Con la cápsula articular.
Además, vamos a ver que en la parte interna, el menisco interno va a estar en relación con este tendón, que es el del semimembranoso. Hola, ¿cómo andás, Nati? Bien, ¿vos? Mira, ya tengo mi mouse. Bueno, fíjense que tenemos el semimembranoso y acá tenemos esto que representa al ligamento medial o lateral interno, que también va a estar en contacto con el menisco. O sea, no van a estar libres. En cambio, el menisco externo, vamos a ver que se relaciona con el ligamento popliteo, pero ese ligamento, el músculo popliteo va a estar interpuesto entre, se va a interponer y el ligamento lateral no va a tomar contacto con ese menisco lateral. ¿Estamos? Esa es la diferencia en cuanto a eso. Además, también tiene relación con los ligamentos cruzados, los meniscos, sobre todo con unas del ligamento, el menisco externo va a estar en relación con el ligamento postero-interno a través de un ligamento o una de ese ligamento cruzado que se llama ligamento menisco femoral de Reisberg. O sea, el menisco cruzado que encontramos en el centro de la articulación también va a tener relación con esos meniscos. El externo, vuelvo a decirlo, tiene un haz que se llama ligamento menisco femoral, que va a estar en relación directa. Y algunas fibras del ligamento cruzado anterior van a estar en relación con el menisco interno también. Esas son las conexiones que tienen estos meniscos. Y por otro lado, también van a estar unidos a la rótula a través de los alerones menisco-rotulianos. O sea que ahí, esto lo tienen que saber, chicos. Todos los nexos que tienen el menisco con las diferentes estructuras. ¿Estamos? Fíjense, acá en rojito estarían los meniscos. Ahí. Bueno, no, distribución del peso a través de los meniscos, congruencia articular, estabilidad, amortiguación, lubricación, movilidad, nutrición y propiocepción son funciones que tienen los meniscos. Bueno, ahí tenemos, fíjense lo que decíamos, el lateral está más cerrado y el medial es más abierto, y acá tenemos la relación también que existen con los ligamentos cruzados, en una vista donde la articulación está abierta, ¿sí? Esto es anterior, porque acá tenemos la tuberosidad anterior, y acá tenemos este hueso que es el peroné. Bueno, como dijimos, los meniscos no son zonas vasculares, menos en la parte periférica, que es lo que vimos que tiene vascularización. Y están inervados también en los cuernos anterior y posterior y en la periferia. El menisco externo protege de la concentración de presiones en un 70% y el interno en un 50%. Esa es también parte de la amortiguación. Otra imagen para que les quede con los cuernos y dónde se insertan, fíjense que están mucho más separados, superficie pre y retroespinal. Estamos, en el medio estarían las espinas. Bueno, y ahí vamos a ver en la flexoextensión el movimiento que realizan los cóndilos sobre las glenoides. Si nosotros tomamos el movimiento del cóndilo sobre la glenoide, voy a tener un movimiento de una superficie convexa sobre una cóncava, ¿cierto? Por lo tanto, va a haber un rodar y deslizar en sentido opuesto. ¿Eh? Claro, porque después si no tenemos en cadena cerrada
¿Y qué tenemos entonces? Al revés. Claro, en cadena cerrada, ¿eh? Como si yo me voy a sentar, por ejemplo, hago el movimiento de los cóndilos sobre las glenoides. En cadena abierta hacemos esto, justamente la tibia, que es cóncava, va a deslizar, rodar y deslizar sobre los cóndilos. Ahí tenemos en el mismo sentido, ¿sí? Y bueno, lo que explica Capaggi es un poquito lo que pasaría si hubiera un movimiento de rodar sin deslizar, ¿eh? Que se produciría una luxación posterior, o si deslizaría sin rodar, que estaría limitado el movimiento por el tope óseo mucho más prontamente que si lo que sucede en realidad, que es rodar y deslizar. Además, el cóndilo externo rueda más, van a empezar con un rodamiento y terminar con un deslizamiento en los cóndilos. Ruedan y después comienza el deslizamiento para terminar deslizando. Pero el externo rueda más. Acuérdense que el externo, ¿cómo era? ¿Dónde tenía que rodar? ¿Cómo era la cavidad glenoidea? Era convexa en sentido anterior-posterior. Entonces, tiene que haber un mayor trayecto para recorrer. ¿eh? Esos 20 primeros grados son los que se utilizan habitualmente en los movimientos cotidianos de flexo-extensión. Entonces se dan esos 20 primeros grados, aproximadamente son de rodadura inicial. Bueno, ahí tienen un ejemplo donde si nosotros hacemos una extensión de la tibia sobre el fémur, que sería en cadena abierta, se produciría rodamiento y deslizamiento en el mismo sentido. En cambio, si hacemos una extensión de fémur sobre la tibia, o sea, si yo me levanto de una posición sentada, voy a tener un rodamiento anterior y un deslizamiento posterior. ¿De acuerdo? Siempre Capaggi lo describe más bien así. Él habla del fémur en realidad sobre la tibia, o habla de la tibia sobre el fémur, pero describe los movimientos en cadena cerrada. ¿Estamos? Pero ustedes tienen que analizar también en el gesto cuando corresponde a cadena abierta, es de ese tipo, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, los movimientos de los cóndilos sobre las glenoides y los movimientos de rotación axial. Hablamos entonces de la flexoextensión, rodar, deslizar, y en la rotación, por eso acá justamente habla una posición de rotación neutra, como coinciden las superficies, y con la rodilla flexionada, siempre hablamos de rotación con rodilla flexionada, la parte posterior de los cóndilos contacta con la parte central de las glenoides, sería la imagen media. Eh, es flexionada, en flexión, y ahí faltaría la rótula, digamos, ¿no? Pero está en flexión. Es solamente para mostrar la relación entre cóndilo y cavidades glenoideas. En rotación externa, que es la imagen allá donde tenemos la flechita azul de aquel lado, de la tibia bajo el fémur, el cóndilo externo avanza sobre las glenoides externas, mientras que el interno retrocede. Y la ala inversa pasa en la rotación interna. El cóndilo interno retrocede. Eh, Acuérdense que acá está hablando de movimiento de la tibia, pero se refiere a la posición del fémur en relación a la tibia. A ver en la imagen que viene, no, todavía no, pero ¿se entiende eso? Bueno, sí. Bueno, ¿qué pasa en la rotación axial? Y a ver, por ejemplo, sentada,
¿no? Cambias la cola de lugar. ¿Puede ser? ¿Eh? Yo me cambio de silla y estoy haciendo una rotación. Y está, claro, ¿sí? A ver, ¿a alguien se le ocurre otro ejemplo? ¿Eh? ¿Eh? Claro, ahí, claro, ahí. No, no, con los pies en apoyo. ¿Eh? No, parece que no. Bueno, igual esto lo van a ver en el práctico seguramente, van a surgir porque van a tener que ir a... Ajá. ¿Pidieron cerrada? Bueno, la imaginación y la búsqueda, gestos deportivos por ahí también, ¿eh? Claro, claro. Bueno, fíjense, en rotación axial, los movimientos antero-posteriores de los cóndilos en sus glenoides son diferentes. Acuérdense que la diferencia de formas que tienen las glenoides va a repercutir en la forma de las espinas tibiales también. Acá tenemos en la parte media, fíjense lo que es la vertiente de la espina interna y lo que es la espina externa, que es más convexa y acá es mucho más abrupta, digamos. Y el eje de rotación va a pasar por la vertiente de la espina interna. Vertiente articular de la espina interna que constituye el verdadero pivot central, porque el cóndilo interno se va a desplazar relativamente poco en la cavidad glenoidea, que es bastante cóncava, va a estar más cómodo, en cambio el externo va a tener que hacer un recorrido sobre la elevación que tiene la glenoide externa. Entonces va a necesitar una mayor amplitud, un mayor recorrido. Este descentramiento hacia adentro se traduce en un mayor recorrido, bueno, del cóndilo externo. Fíjense, acá está mucho mayor el desplazamiento que en el cóndilo interno. ¿Sí? Bueno, y ahí en ese dibujito, justamente, que ves la rotación en el plano, y tenemos, digamos, la tibia sobre el fémur, la tibia sobre el fémur, donde vemos el pie, y vemos el fémur sobre la tibia, que es el movimiento que hacemos en cadena cerrada o en cadena abierta también. Sí, ahí están los dibujitos de eso. Bueno, y los meniscos. Los meniscos dijimos que estaban unidos por los cuernos y por las demás estructuras, a todo el contorno, van a también movilizarse o van a acompañar a los movimientos tanto en la flexoextensión como vamos a ver que también en la rotación. Acá tenemos una posición de extensión y una de flexión. Los meniscos van a retroceder durante la flexión y lo hacen de manera desigual. El externo retrocede más que el interno. Acuérdense que el cóndilo se movía más. Entonces el menisco, vamos a ver que el menisco va a acompañar al cóndilo. Entonces el externo va a retroceder más. Al mismo tiempo que retroceden, se deforman porque van a tener los puntos fijos que van a hacer sus inserciones a través de los cuernos que vimos en el anterior y el posterior, y el resto del menisco se va a deformar y va a acompañar a los cóndilos. En la extensión, los cóndilos tienen en las glenoides su mayor radio de curvatura y los meniscos están perfectamente intercalados.
Y en la flexión, los cóndilos tienen en las glenoides un menor radio de curvatura y los meniscos pierden parcialmente contacto con los cóndilos. Los ligamentos laterales se distienden, lo que implica una mayor movilidad y una menor estabilidad. ¿Estamos? Factores responsables del movimiento de los meniscos. Ahí tenemos los meniscos internos, externos, en extensión y en flexión. Fíjense que el externo se desplaza mucho más que el interno, si vemos la flexión, y como cuando están extendidos están teniendo un mayor contacto, cavidades con los cóndilos. Los factores pasivos son, en primer lugar, los cóndilos, como dijimos, que empujan a los meniscos. Y como factores activos, para la extensión, vamos a ver que los meniscos se van hacia adelante por la tensión de los alerones menisco-rotulianos. ¿Se acuerdan que unían al menisco con la rótula? La rótula, al extenderse la rodilla, ¿qué hace? Asciende y por lo tanto los meniscos se van hacia adelante. Y además también el ligamento menisco-femoral, que formaba parte, ¿se acuerdan que decíamos que tenía relación con el menisco externo? También impulsa hacia adelante, se tensa el cono posterior del menisco externo. Durante la flexión, como tenemos ahí en la flexión, el menisco interno es impulsado hacia atrás por el semimembranoso y la tensión del cruzado anteroexterno. Y el menisco externo es impulsado hacia atrás por el popliteo. Estos son músculos flexores y que tenían contacto cuando vimos en la relación de los meniscos con el semimembranoso el interno y con el popliteo el externo. Entonces intervienen también en la movilidad. Por eso es que tienen que saber las relaciones que tienen los meniscos con los diferentes componentes. Es largo esto. Aburrido. ¿Están aburridos? Que por ahí muchas personas tienen ligamentos rotos o como le han sacado los ligamentos, pero con la tensión que tienen con los meniscos. ¿Te han sacado? Son los factores activos, que son las musculaciones que tienen bien tonificada la musculatura y que está trabajado, tranquilamente se pueden estar, digamos, sin tensionarse, digamos, y estar tan inestable la rodilla. Más allá de que va a ser inestable por falta, digamos, de esa formación, ¿no? Pero mucha gente no tiene mucha parte de los meniscos, algunas que se han sacado y vive tranquilamente. Y lo único que el problema es el desgaste y la artrosis, ¿no? Como consecuencia. Pero, claro, la musculatura es muy, muy importante para la rodilla. Y así como, chicos, se atrofia de inmediato lo que es cuádriceps, enseguida comienza con la atrofia muscular. Bueno, entonces los desplazamientos durante la rotación axial. Durante los movimientos de rotación, los meniscos acompañan justamente a los desplazamientos de los cóndilos. Si el cóndilo avanza, el menisco avanza. Si el cóndilo retrocede, el menisco retrocede. Y también se va a deformar porque únicamente, como dijimos, tiene los puntos fijos en sus cuadros. Factores pasivos, los cóndilos. Factores activos, la tensión del menisco rotuliano contralateral. Si hago una rotación externa, se va a tensar el interno. Va a favorecer el movimiento. Ah, está. ¿Todos firmaron? ¿Firmaron? Pasala para. Bueno, pasamos. Bueno, los desplazamientos, hablamos de los desplazamientos de los cóndilos sobre las cavidades en flexoextensión, en rotación y también de los meniscos. Pero también tenemos que ver los movimientos que tiene la rótula en relación al fémur y en relación a la tibia. La rótula, ustedes saben que forma parte del aparato extensor de la rodilla. La ubicamos por delante. Ay, se me salió el... Ahí. La ubicamos por delante y fíjense que
fíjense que acá tenemos un fondo de saco superior que es muy importante porque cuando se produce la flexión, ¿qué va a pasar? Tenemos de una extensión a una flexión, fíjense que la rótula se va a